Algo que he aprendido a lo largo de mi vida adulta ha sido no dar nada por sentado. A pensar que aquello que me fue enseñado como una verdad, siendo niño o adolescente, pueda no ser del todo cierta o exacta, o que esté totalmente equivocada. He descubierto que conocimientos que creí tener eran en realidad ideas preconcebidas o creencias programadas en la infancia. Y una de esas creencias programadas tiene que ver con la historia que les voy a contar en este video. Por mi curiosidad innata, en tiempos de la pandemia realicé la investigación que trataré de resumir para ustedes, mis queridos seguidores, siempre con el deseo de mostrarles a ustedes hasta dónde llegan las falsas creencias y no permitan más el ser engañados. En tiempos antiguos se creía que las enfermedades eran el producto del ataque de entidades malignas o demonios que querían causarnos un mal o castigados. También algunos pensaban que eran un castigo divino. Pero luego se creyó que en realidad las enfermedades eran un mal funcionamiento del cuerpo humano, que siempre trabaja como una máquina o una especie de máquina, y que lo hace bien normalmente, pero de vez en cuando se atasca o se avería, y hay que repararlo más tarde. Sin embargo, hacia el siglo XVIII o XIX, una nueva explicación surgió en el mundo médico y científico de ese entonces. De acuerdo con esa explicación, el ataque a las enfermedades no se originaban dentro del cuerpo humano, sino que venían del exterior, de un ataque del exterior, pero no de entidades malignas o dioses enojados, sino por parte de diminutos seres que no podemos ver, pero que son los causantes de todos esos males, los gérmenes. Esta teoría, la de que los gérmenes son los causantes de las enfermedades infecciosas, fue reforzada por el investigador Louis Pasteur, que expuso como evidencia los resultados de sus experimentos, y el primer sospechoso fueron las bacterias que habían sido descubiertas gracias al microscopio, y que aún en la actualidad son consideradas peligrosas para nuestra salud. Sin embargo, con respecto a Pasteur, hay que decir que en 1996, el investigador Gerald Gayson de la Universidad de Princeton, basándose en la nota del laboratorio del propio Pasteur, descubrió que Pasteur había trabajado con datos fraudulentos. O sea que Pasteur había cometido un grave fraude científico, y así lo expuso Gayson en su libro La ciencia privada de Louis Pasteur. Sin embargo, este hecho de descubrimiento fue ignorado por la comunidad científica, que ha seguido sosteniéndose sin variantes la teoría de Pasteur. Por otro lado, diversos investigadores de la actualidad ya han descubierto que en general las bacterias no son dañinas para nosotros. De hecho, en nuestro cuerpo habitan más bacterias que células propias, y eso que las células alcanzan hasta los 30 millones. Y además que las bacterias no solamente son necesarias para nuestro bienestar, sino también para nuestra misma existencia. La ciencia oficial tenía otros sospechosos de causar las enfermedades infecciosas, los virus, cuya historia está relacionada con las bacterias. Les cuento. En 1892, el bacterólogo ruso Dmitry Ivanovsky estaba trabajando con fluidos de planta de tabaco muertas por una enfermedad, y comenzó a hacer filtrados de estos para obtener fluidos puros sin bacterias, pero descubrió que si los aplicaba a plantas sanas, éstas se morían de todas maneras, o sea, enfermaban también. Entonces, él dedujo que tenía que haber algo mucho más pequeño que las bacterias que estuvieran causando la enfermedad, algo que hubiera podido ser capaz de pasar el filtro. Y a esa explicación llegó también otro investigador 4 años más tarde, el holandés Martinus William Beijerinck, que hizo experimentos también con planta de tabaco, los mismos tipos de experimentos, y llegó a la misma conclusión. Pero en esta ocasión le llamó virus al efecto infeccioso del misterioso germen. Originalmente, la palabra virus significaba en el latín en tiempos antiguos veneno o ponzoña, o también a veces pócima venenosa. Pero ya en el latín medieval, en el latín de la Edad Media, virus significaba pus o secreción infecciosa, y con ese sentido pasó al inglés, al español, el francés. Luego, más tarde, durante la Edad Moderna, comenzó a significar agente infeccioso. Louis Pasteur dijo que un virus era un parásito microscópico que podía cultivarse fuera del cuerpo animal, pero en esa definición, él estaba incluyendo a las bacterias. Fue después de los experimentos de Ivanovsky y Beijerinck, y particularmente a partir de 1900,
que virus comenzó a designar un agente patógeno infeccioso más pequeño que la bacteria. A partir de estos hechos de las investigaciones de Behring e Ivanovsky, la teoría de los virus comenzó a asentarse en la comunidad médica y científica, porque ofreció una explicación al inexplicable. Esas enfermedades que no eran causadas por las bacterias, ni tampoco por ningún agente visible, conocido, tenía que ser causada por estos nuevos gérmenes. ¿Y por qué tenía que ser así? Por la profunda creencia de que las enfermedades eran el producto de un ataque exterior a nuestro cuerpo, de agentes de afuera de nuestro cuerpo. En este caso, eran también invisibles como los espíritus malignos del pasado, pero no espirituales. Eran estos diminutos seres, estos gérmenes llamados virus, y esta creencia se vio reafirmada por otro hallazgo y otra explicación teórico. En 1915, se descubrió que cuando las bacterias se hacían más pequeñas, quedaban moléculas con ácido nucleico recubierto de proteínas. Los investigadores pensaron entonces que eran virus que se las estaban comiendo, y los llamaron bacteriófagos o fagos. Esto porque la voz fago viene del griego phagein, que significa comer, y al ver que estos fagos pasaban de una bacteria a otra, dedujeron que se estaban replicando, y entonces pasándole la enfermedad. A partir de este dato, comenzaron a suponer o supusieron que lo que le sucedía a las bacterias también le sucedía a los animales y a los seres humanos. O sea que los virus entraban en una célula, se aprovechaban de ellas para replicarse y así transmitir la enfermedad. De ahí nació la teoría de la replicación viral. Sin embargo, en la actualidad un importante sector de la biología ha descubierto que cuando las bacterias son aisladas de su ambiente natural, o mueren rápidamente, o devienen en sustancias más pequeñas que funcionan como alimentos de otras bacterias, o que les permiten, eventualmente a las bacterias moribundas, restablecerse. O sea, no son virus, sino una estrategia de supervivencia. La teoría de los virus se vio reforzada cuando el investigador John Franklin Anders Haislow, el supuesto virus de la poliomielitis y después el del sarampión. Sin embargo, en una serie de artículos del doctor norteamericano Robert O. John, este explica que en los experimentos de Enders hubo un error fatal que nunca se corrigió. Pido disculpas, pues por más que resumí aún el tema es largo. Continuaré las conclusiones en una segunda parte, en mi perfil.